Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Jesús nos congrega una vez más en torno a su mesa para escuchar su palabra y hacer la vida. Las lecturas de hoy nos invitan a ponernos detrás de Jesús para seguirle, a anunciar el reino de Dios y dejarnos seducir con su palabra. Con esa invitación que Dios dirige a cada uno de nosotros, recibimos con alegría a los celebrantes y les acompañamos con el canto inicial. Grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Con alegría nos reunimos aquí en esta ermita o en las familias, lo que escuchan ahora con los medios modernos, para participar de esta Santa Misa en este domingo 22 del tiempo ordinario. Bien, ponemos sobre el altar y bajo el manto de la Virgen María que nos mira, que nos contempla a nosotros, las intenciones que cada uno está cargando en su corazón. La que yo tengo aquí escrita y preparada: primero damos gracias al Señor, hay 2 aniversarios de casamiento. Edwin y Claudia Menco celebró hoy su aniversario, y también la familia de Rafael, Delia y de Rafael celebran 60 años de boda. A las 2 parejas, a las 2 familias, le pedimos al Señor muchas bendiciones y muchas gracias. También damos gracias por la salud de la familia de Pedro Maldonado. Damos gracias por la familia Gaitán Ruiz, por el cumpleaños de Frederica Ramazzini. Ojalá que nos ofrezca un pastelito para que lo comamos después de la misa. Por los 3 años de Adrián Francisco. Damos gracias por María Mercedes Acevedo, para Karin Ivette Rankel Quiñones, y recordamos a algunos difuntos. El primer año de la muerte de César Ramazzini, y recordamos al difunto Carlos Gaitán a los 12 años de su muerte. Recordamos en especial los que están enfermos, los que pasan momentos difíciles con esta pandemia, los que están llorando difuntos en este tiempo. A todos lo ponemos sobre el altar. Y para que nuestra plegaria sea agradable al Señor, humildemente reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo para un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad.
Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Y el Señor, que es un Padre lleno de bondad y de misericordia, Él siempre perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Padre bueno, Padre santo, hemos pecado, perdónanos. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Padre bueno, Padre santo, hemos pecado, perdónanos. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor, con inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
En la primera lectura escuchamos el llamado de Dios al joven profeta, quien aunque fue criticado y humillado, encontró fuerzas para anunciar la palabra de Dios. Atendamos. Lectura del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 62 nos invita a confiar en el auxilio divino. Nos dice que Dios es quien calma la sed de nuestra alma. Hermanos, acompañemos al salmista diciendo, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor,
En la segunda lectura, San Pablo nos exhorta a hacer ofrenda agradable a Dios para poder discernir cuál es la voluntad de Dios y ajustarse a ella a través de su gracia y misericordia. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de este día, Jesús nos dice que si queremos ser sus discípulos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos para tener una vida nueva. Hermanos, con el canto de aleluya escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Ya no hay llanto, ya no hay miedo, ya no hay penas que llorar, porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, en la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria
Confío que tenga buena memoria, recuerde el Evangelio del domingo pasado. Estamos proclamando a San Mateo y domingo, si usted recuerda, había una pregunta muy importante de Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? Y habíamos dicho que para nosotros, para hacerla nuestra, Jesús nos pregunta, en tu corazón, ¿hay lugar para mí? Una pregunta importante de Jesús. Una pregunta fuerte, muy exigente. El primero que contestó fue Pedro, pero después hemos visto que Jesús a Pedro, lo vemos hoy en este Evangelio, al Pedro que Jesús alaba, porque dice, contestaste porque el Espíritu, porque el Padre te sugirió y te inspiró todo esto. Pero cuando Jesús se pone a hablar de su pasión y de su muerte, a Pedro no le gusta mucho todo esto. Es algo muy duro, muy fuerte. Y aquí encontramos una tirada de orejas muy fuerte de Jesús a Pedro. Dice el Evangelio que Pedro se lo llevó aparte a Jesús y trató de disuadirlo, que no tenía que padecer, no tenía que morir, no era esto el camino. Los apóstoles y Pedro en primer lugar pensaban un camino de gloria, de fiesta, de alegría. Y Jesús tiene dos palabras fuertes para Pedro. Antes lo había alabado, qué lindo, dichoso tú Pedro, porque mi Padre te inspiró. Ahora delante de esta palabra de Pedro dice Jesús, apártate de mí, Satanás. El texto griego, ustedes recordarán que Mateo escribió en arameo, pero no tenemos el texto original, tenemos el texto griego. El apártate significa ponete atrás. Eres un discípulo, no te pongas delante mío, no sea obstáculo para mí. Y por esto le dice Satanás. Satanás es un obstáculo, alguien que impide. Y la segunda palabra, que es muy importante, tu modo de pensar no es de Dios, sino el de los hombres. Aquí podríamos quedar horas enteras meditando estas palabras. Y nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, cuando nos encontramos con nuestras amistades, con la gente o en la familia, ¿es la manera de Dios o pensamos a la manera humana? ¿Cuáles son las cosas que tienen valor, que son importantes para nosotros? Esto es un poco la introducción, la tirada de oreja muy fuerte que Jesús le da a Pedro. Pero la parte más importante viene después. Y comienza Jesús diciendo, el que quiera venir conmigo. Así que Jesús habla a los discípulos que quieren estar con él, que quieren acompañarlo. A Pedro le había dicho, póngase atrás. El discípulo se pone atrás y camina detrás de Jesús. Y es muy lindo porque Jesús empieza con una manera dulce, amable. ¿Quién quiere? Si tú quieres. Esto es importante porque en nuestra fe a veces nosotros damos importancia a los mandamientos, a los preceptos, a los pecados. Hay que confesarse. No, Jesús es dulce. Jesús nunca obliga a nadie. Jesús no carga, pesa sobre nosotros. Si quieres, Jesús no obliga a nadie. Jesús puede convencer, puede invitar. A veces puede invitar con mucha fuerza. Pero la respuesta es mía, es personal. Si yo quiero. Porque la pregunta de Jesús, el que quiera venir conmigo. Así que Jesús comienza en esta manera tan suave, invitándonos. Pero después las condiciones que pone son duras, son exigentes. Y son dos condiciones. Si entendemos esto, pienso que para hoy es suficiente. La primera, que renuncie a sí mismo. Así que la primera condición es renunciar a nosotros mismos. Y renunciar es un verbo fuerte, muy exigente,
que no significa anularnos, perder nuestra personalidad. Cada uno tiene riquezas, riqueza que Dios nos ha dado y riqueza que hemos formado con nuestra formación, con la educación que hemos recibido. No quiere decir esto Jesús. Renunciar no es anular la personalidad y desaparecer. Renunciar a sí mismo significa no ponerse a nosotros en el centro, yo, y todo va alrededor mío. Yo soy importante, yo valgo. Es el egoísmo. Jesús quiere que el cristiano, que la persona, que el discípulo sea para los demás. Mira lo que lo rodean, está en una comunidad, sepa ofrecerse. Renunciar significa no ponerme al centro, no ser yo el importante. Es importante mi familia, la persona que me rodean, mi comunidad, la sociedad donde estoy. ¿Se dan cuenta que esto, volviendo a la palabra de Jesús a San Pedro, no es la manera de pensar de los hombres? Porque los hombres piensan a su monedero, a ganar más, a su bolsillo, a sus intereses. La manera de pensar de Jesús y del Padre es no pensar a mí mismo, es darme, es donarme. Y donarme yo me realizo. Se dona la mamá y el papá en la familia con sus hijos. Se dona la persona que sabe servir. Yo muchas veces uso el verbo servir en lugar del verbo amar. Pero quien se olvida de sí mismo para servir es porque ama, es porque se pone a disposición, es porque da lo poco que tiene o lo mucho que tiene. Así que la primera condición que me pone Jesús es muy fuerte: renunciar a sí mismo. Como Jesús. Este es el ideal del cristiano. Ser como Jesús, el cual ama tanto a sus hermanos que da la vida para ellos. Ser como Jesús. Así que nuestro ideal sería conocerlo a Jesús. Y por esto leer el Evangelio, comerlo, hacerlo nuestro, preguntándonos cómo era Jesús y poner nuestros pies en la huella de Jesús. Tenemos que pisar sus huellas si queremos ser como Jesús. Y la primera condición es esta. Sería interesante leer el Evangelio de Marcos, que presenta muchísimos milagros. Pero también Mateo cuenta milagros. ¿Para quiénes son los milagros? Para Jesús, para que lo aplaudan, para que gane algo, para que su cuenta bancaria se haga más fuerte, más sólida. Los milagros son para los demás, para los que necesitan, por los que están enfermos, por los que son los últimos, por los que son los pobres. Jesús no hace ningún milagro para sí mismo. Porque cuando en la cruz le dicen, tú que sanaste a tantos, ¿por qué no baja de la cruz? Jesús es sordo, no escucha, no hace este milagro. El milagro es quedar en la cruz y cumplir con la voluntad del Padre, donándose para los demás. Lo que Jesús hace para los demás, no se pone Él al centro. Así que la primera condición para ser discípulo de Jesús, o para decirlo con otra palabra, para ser como Jesús, para poner nuestros pies en sus huellas, es renunciar a nosotros mismos. Segunda palabra que dice Jesús, que tome su cruz. Otra exigencia muy fuerte, muy dura, muy severa. Cargar con la cruz, no la crucecita de oro que la patoca o la señorita o la señora se pone acá en el cuello con una collana de oro, no esta Marisa. Y a veces la llevamos adelante la cruz para saber que somos católicos cristianos. ¿No es esta la cruz que dice Jesús? Nosotros hacemos continuamente la señal de la cruz para decir que somos cristianos, que este signo es importante para nosotros.
La cruz que Jesús pide que nosotros sepamos tomar, cargar sobre nuestras espaldas, hacerla nuestra, es la cruz diaria, es la vida que tenemos, es la lucha que tenemos que enfrentar. En este momento aquí en Guatemala, este problema de esta enfermedad que estamos pasando, familias que están llorando, personas que están sufriendo, y además de la pandemia, las dificultades económicas por la pobreza del trabajo o la pobreza de los sueldos. Es la cruz que Jesús nos presenta y que tenemos que hacer nuestra. Es dar la vida, es la cruz más grande. Es uno que se ofrece totalmente, que es para los demás. Y es muy importante porque habitualmente Jesús, que nos conoce, escoge la cruz para cada uno. Y en nuestra vida siempre vamos a encontrar. Nuestro fundador de San Cayetano, el padre Otorino, decía siempre a nosotros: si un día no encuentro la cruz en mi caminar, tengo miedo, porque me he equivocado de sendero. No es el camino del Señor. El Señor siempre en su camino pone cruces que yo tengo que agarrar, que cargarla, hacerla mía y llevarla para seguir a Jesús. Si tuviéramos tiempo, pero no quiero ser largo, a mí me encantaría quedarme con la primera lectura de hoy. Era del profeta Jeremías, se lo escucharon. Es mi profeta, yo lo prefiero a todos. Es el profeta más íntimo, más personal, más existencial, que en su mensaje habla de su vida. Y usted sabe que este pobre hombre nunca formó familia, nunca se casó, porque pasó más tiempo en la cárcel por la palabra que él decía. Pero él dice en el trocito de hoy que no podía decir lo que sentía adentro. Hoy la lectura comenzaba con esta palabra: me sedujiste, Señor. Es una seducción. El Señor atrae con tanta fuerza, con tanto poder. No me importa la cruz, no me importa los problemas. El Señor es fuerte. Y dice después: para anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio. Esta es la cruz del hombre. Y lo ponía en la cárcel, lo ponía dentro de pozos, se reían arriba: mira al profeta del Señor. Y él mismo lo dice: me he convertido en burla todo el día. Pero termina el profeta diciendo: en mí había como un fuego ardiente. Este es el llamado del Señor. Esto significa seguir al Señor. Y él dice: yo me esforzaba para contenerlo, este fuego, y no podía. Tan fuerte es el llamado del Señor para estar con Él y acompañarlo. Lean y medita el profeta Jeremías, es extraordinario, un profeta que sufrió mucho, padeció mucho, ni pudo morir en su patria. Él que amaba su Jerusalén, que amaba su tierra, muere en Egipto. Bien. Quería terminar con una pequeña historia, para que no se duerma, así que Marisa, despiértese por favor. Dice que Jesús no solamente predicaba, hablaba, contaba parábolas, no solamente hacía milagros, a veces ponía a sus apóstoles, a sus discípulos a la prueba. Y un día dijo a ellos: patocos, hoy hacemos un pequeño ejercicio. Había un campo ahí alrededor lleno de cruces, grandes, pequeñas, gordas, fuertes, pequeñitas. Mira cuántas cruces hay acá, dice. Hoy cada uno carga una cruz. Yo le voy a entregar la cruz a cada uno y vamos a caminar. Pedro, tú que eres el jefe, la más grande, había una cruz grandota, enorme, dice. Y Pedro, como siempre, lleno de entusiasmo: sí, maestro, yo la voy a agarrar la grande, dice, y voy primero delante de todos. Y agarró la cruz más grande, que era inmensa, se la cargó arriba a las espaldas y la tiraba porque no podía levantarla, era demasiado grande. Y él empezó delante de todo. A Juan, tú que eres el más pequeño, esta pequeñita, y le dio una cruz pequeñita a Juan. Tú, Andrés, esta, y le dio otra. Mateo, tú esta.
a cada uno su cruz y se pusieron a caminar ellos contentos porque estaban llevando la cruz. Eran discípulos verdaderos. Al primer kilómetro Jesús dice, paramos un ratito para respirar. Pedro ya estaba transpirando todo. Maestro, dice, es muy pesada esta cruz, es muy grande. Yo no quiero más esta cruz. Mira, Juan, es tu preferido, ¿no? Mira qué cruz pequeña que tiene. Yo quiero la de Juan. Y Jesús le dice, Pedro, yo te di la cruz grande porque es la tuya. A Juan le di otra cruz porque a Juan quiero otra cosa. Pero siempre a él lo prefiere, dice. A mí nunca me prefieres. Y Pedro se puso tanto a gritar que Jesús dice, Juan, dale tu cruz a Pedro y tú agarra la de Pedro. Y volvieron a caminar de nuevo. Y Pedro contento porque la cruz de Juan era pequeña. No solamente era pequeña, brillaba a la luz del sol, porque no era de madera. Era de bronce, que brillaba. Pero Pedro se dio cuenta que pesaba. Era pequeña, pero muy pesada. A la segunda parada dice, no, maestro, dice, esta cruz yo no la quiero, dice, esta que se la lleve Juan, dice, es muy pesada para mí, dice, yo no aguanto, dice, yo quiero la de mi hermano. Su hermano era Andrés, tiene una cruz que era toda linda, dobladita, esta quiero yo. Andrés, dale a Pedro esta cruz y tú agarra la suya. Y agarró la de Andrés, caminaron otros kilómetros, pero la cruz de Andrés era toda nudos. Y le rompía la espalda. Maestro, me está rompiendo la espalda. Ya pierdo sangre, mira qué llaga que tengo. Y Pedro otra vez no estuvo contento también de esta. Y la cambió todas. Al final le dijo Jesús, Pedro, la que yo pensaba para ti era la grande. Parece grande, pero no es tan pesada. La de Juan es más pesada. La de Andrés es más pesada. Carga con la tuya y va a ver que la puede llevar. Bien, yo aplicaría toda esta historia a nuestra vida. A veces pensamos que nuestra cruz es la más pesada y cerca de nosotros caminan personas a veces con cruces mucho más grandes, más duras. Pero el Señor conoce nuestras espaldas, conoce nuestras capacidades, conoce nuestras fuerzas y para cada uno prepara una cruz que sea apta, que podamos llevar. Pero es muy importante, como el Cireneo ayudó a Jesús a cargar la cruz en el Calvario, Jesús no deja solo a nadie. Él está con nosotros, Él nos da las manos, Él nos ayuda a cargar nuestra cruz. Así que cuando sentimos que es muy pesada, que es muy dura, Él está con nosotros para llevarnos. Las dos condiciones que pone Jesús para ser sus discípulos: renunciar a sí mismo y cargar la cruz. Cuando proclamaremos el Evangelio de Lucas, veremos que Lucas agrega una palabrita más: cargar la cruz de cada día. Mateo no lo dice, así que no piense que la cruz la encontramos el jueves. Cada día hay su cruz, porque el Señor quiere que cada día sepamos imitarlos de veras. Este Evangelio es precioso. Jesús nos invita a estar con Él, nos invita a seguirlo, nos invita a ser discípulos suyos, con estas dos condiciones muy importantes: amar, servir, mirar a nuestros hermanos y cargar las cruces cotidianas, la cruz de cada día que Él prepara para cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie y renovamos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendró, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios nuestro Padre, que siempre es atento y nos escucha, presentemos ahora algunas súplicas. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia Católica del mundo siga difundiendo con amor la palabra de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos comprometidos, para que siempre difundan con alegría la buena noticia y el amor misericordioso del Padre, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes y por todo el personal de salud que atiende a enfermos por la pandemia, para que siempre confíen en Jesús, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, por los enfermos y ancianos, para que siempre reciban el auxilio que viene de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros que participamos desde nuestras diferentes iglesias domésticas, por nuestros familiares y amigos, para que sepamos llevar nuestra cruz de cada día y seamos discípulos coherentes de Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Acepta, Señor, estas plegarias que nosotros, hijos tuyos, hoy te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Junto al pan y el vino, ofrezcamos también a Dios nuestra cruz de cada día, con el deseo de poder resucitar con Cristo. Yo no soy nada, en el polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedes clamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. Me puedo darte yo solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este Cristo Jesús, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, Rafael y Delia y Edwin y Claudia, que en Cristo hace algunos años fundaron la familia doméstica. Concédeles que la gracia de ese día perdure a lo largo de su vida. También te pedimos, Señor, de todos nuestros difuntos que se duermen con la esperanza de la resurrección, especialmente de César Ramazzini y Carlos Gaitán, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, San Cayetano, y cuantos y cuantas vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y elevemos ahora al Padre del Cielo con mucha confianza la plegaria que el mismo Jesús nos ha enseñado. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo fraterno de paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios,
este Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Él viene a nosotros para que tengamos su misma vida. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Jesús siempre nos espera con ese alimento que nos fortalece y anima cada día en nuestro diario vivir, a pesar de nuestras circunstancias. Recíbale con amor en esta oración de comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Deja su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. Quien pierde su vida por mí, la encontrará, la encontrará, la encontrará. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros próximos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Virgen María su protección, que ella nos mire con amor y con benevolencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración eucarística ha terminado. Podemos irnos en paz.
gracia que es vida.